Bienvenidos amigos, amigas, ¿cómo andan? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos comenzando un episodio más de Y si fuera cierto podcast. Edu se agarra así la cabeza y yo quiero saber si grité. ¿Está todo bien? Excelente. Espero que con ustedes también esté todo bien. Nosotros estamos muy contentos, como verán, escenario diferente. Otra cosa, ¿no? Otra iluminación, otra ambientación, otros muebles y otro invitado de lujo también que vamos a tener en este episodio de Y si fuera cierto podcast. Antes que nada, quiero decirles que se suscriban. Suscríbanse a nuestro canal Nuevo Tiempo Uruguay, le dan clic allí, clic a la campanita también para activar todas las notificaciones y no se pierdan nada de todos los contenidos que estamos subiendo. A partir de este año estamos como locos subiendo contenidos en Nuevo Tiempo Uruguay. Estamos muy felices de poder compartirlo con todos ustedes. Y bueno, por supuesto, un episodio más que hoy, bueno, va a ser un poco diferente. El tema, el invitado también. Y ya van a ver por qué ahora cuando lo presente, cuando comencemos a hablar, van a ver de qué les estoy hablando, por qué tenemos toda esta expectativa también con todos los chicos de producción, con toda la banda de Nuevo Tiempo Uruguay. Así que acuérdense de suscribirse, compartan el link, no solamente el link del canal oficial de Nuevo Tiempo Uruguay, sino el link también de este episodio. Compártanlo ahí con sus amigos de WhatsApp, dejen el comentario, dejen el like, dejen el me gusta, que eso nos ayuda a poder seguir alcanzando a otras personas también con todos estos contenidos. Dicho esto, ya le doy la bienvenida a York Thompson. ¿Cómo va, York? ¿Qué tal? Un gusto. Nacho, un gusto de tenerte aquí. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias. ¿O quieres que realmente te cuente? Bueno, sí, tenemos tiempo. De hecho, te iba a decir justamente, este podcast y todos estos episodios y este formato permite eso, permite que estemos relajados. Si bien tiene un tiempo, nos podemos pasar un poquitito más, algunos minutos más, no pasa nada. Si uno quiere aclarar algo, especificar algo, se puede hacer, está buenísimo. Y que nos sintamos como vos nos recibiste, podríamos decir, en esta ocasión. No es tu casa, no vivís acá, pero podría ser una extensión de tu casa también, ¿no? Paso más horas aquí que en mi casa, es verdad. Ahí está. No, un poco el tono jocoso se debe a nuestra alegría también de tenerlos a ustedes aquí, porque venimos de un tramo muy largo, ¿no? Muy largo, 2 años con tremendas dificultades. Claro. El museo, que ya era una especie de agujero negro antes de la pandemia, imagínate lo que fue. Ya para muestra basta un botón, recorran la calle Rincón y van a ver todos los locales cerrados hasta el día de hoy. Claro. Entonces, siempre es bueno una inyección de optimismo. Buenísimo, eso está bueno. Eso es lo que vamos a tratar de mantener, a pesar de que, bueno, no sé, es una historia que tiene todos matices, digamos. Tiene sus matices tal vez heroicos, tiene matices tal vez de ejemplo de vida, tiene matices un poco más tristes, ¿no? Tiene muchas facetas, ¿no? Muchas facetas, tiene muchos andariveles, ¿no? Está, digamos, el museo siempre se fijó como objetivo ser representativo de las 45 personas que estaban a bordo, y esta historia obviamente trascendió y se conoció más por el lado de los sobrevivientes, ¿no? Eso, pero antes que nos metamos ya en la historia de Jenny, todo está bueno porque la gente va escuchando, todavía no dije qué es, vos dijiste algunos datitos ahí bien específicos de esta historia que está bueno, y ya nos vamos a ir metiendo, pero antes yo quiero conocerte un poco más, porque nos hemos cruzado acá, vos ves un montón de gente, seguramente no me recordás, yo vine 2 o 3 veces y me encantó ver el lugar, yo soy un poco fanático de la historia también, el libro de Canessa de Parrado, los he leído y bueno, cuando llegué, yo soy argentino, viví 5 años en Brasil y cuando me vine para acá yo dije tengo que ir a este museo y conocer todo lo que pueda de esta historia. Y bueno, vos sos parte de esta historia, aunque no fuiste un sobreviviente del milagro de los Andes, no, sos nada, parte de alguna forma. Para nada. Yo era tan normal como tú y lo que veía que había muchas facetas, como ya dije, y open endings, ¿no? O sea, había cabos sueltos. Esta historia se conoció por el lado de Viven, Milagro en los Andes. Yo tenía que sobrevivir, Sociedad de la Nieve. No había nada que representara en forma balanceada a los que no volvieron. Y bueno, eso como uruguayo, como
vecinos de algunos de los sobrevivientes y de los familiares que no volvieron, de los chicos que no volvieron, veía con tristeza que el país perdía o no usaba una herramienta, yo diría casi pedagógica, que se aprovechara todo ese sufrimiento que tuvo toda esa gente para bien de aquellas personas que sufren y tienen sus grandes problemas hoy día, ¿no? ¿Sos uruguayo? Sí, claro, por cierto, soy sexta generación en Uruguay. Ajá. Pero descendiente de... Este edificio pertenecía a mi tatarabuelo, Manuel Bastos, de la ciudad de Amarante, Portugal. Tenemos el privilegio de tener una construcción que detrás de las cámaras está la tercera construcción más antigua en pie en Montevideo. Y bueno, que se construyó por 1730, 1731. Wow, muchísimo. Sí, pero como dijera el embajador de Grecia una vez, cuando me preguntó por la historia del edificio, yo le dije con mucho entusiasmo que estábamos muy orgullosos. Me dice, pero 1730 es nuevo, me dice. Claro. Y honestamente me pegó muy duro, entonces yo me acuerdo la respuesta fue muy poco diplomática. Le dije, pero por lo menos tenemos ventanas, ¿no? Pero no, mi familia es parcialmente de origen danés, ¿no? Thompson es un típico apellido danés, de parte de, bueno, ya dije, Portugal, de Alemania, de Chile. Mi abuela era chilena, una de mis abuelas era chilena. Y bueno, vi siempre en mis viajes, yo trabajé mucho fuera en Uruguay, y siempre es complicado poner a un país pequeño en escena, ¿no? O sea, Argentina, mal o bien, se le conoce en todos lados, con altibajos, como en todos lados, Estados Unidos, etc. Sobre todo en Latinoamérica. Pero cuando te toca vender tecnología, como me tocó a mí, procedente de la República Oriental de Uruguay, o sea, un país que ni siquiera tiene nombre, sino que es una descripción geográfica, en países o en lugares como Singapur, Sudáfrica, etcétera, México, en general la gente como, ¿qué es eso, Uruguay? Entonces uno regalaba recuerdos y yo invertía en hacer cosas para poner Uruguay en el mapa y hacerlo conocer. Hasta que un día vi que, y uno no llegaba. Hacíamos ferias en exposiciones internacionales en Tucson, Arizona, en Maastricht, Holanda, o en Hannover, en Alemania, y regalábamos toallas con los logotipos, figuras cerámicas, muchas cosas, y veíamos que no llegábamos a tener receptividad. Hasta que yo tuve la idea de adquirir libros Viven en todas sus lenguas, que era posible adquirirlos. Hubo muchos años que el libro Viven, por ejemplo, en Uruguay no podías comprar, ¿no? Y llámese Le Survivant, o Alive, o Überleben, o Vilever, o El Ossa en finlandés, o lo que sea, era algo que cuando se lo regalabas a la gente, veías que generabas un vínculo. Entonces vi que era también, aparte de todos esos valores que hemos hablado al principio o fuera de cámara, veía que era una buena cosa para poner Uruguay en el mapa. Pero no en todo el mundo se le conoce Uruguay por el fútbol, ¿no? Ahora en Argentina este fin de semana se conoció. Ahora sí. Saben que somos, ¿no? Actualmente. Pero no es tan obvio. En la India nadie juega al fútbol, o muy pocos. Entonces te preguntarán... Pero a quienes vos les regalabas el libro, ¿conocían la historia? O sea, decían, ah, sí. No necesariamente, no necesariamente. La gente sí se acuerda. Siempre la frase famosa, ¿no? Que tú la conoces también, la has dicho también muchas veces, yo estaba haciendo tal cosa, ¿cuándo? ¿No? Esa asociación, cuando se cayeron las Torres Gemelas. Bueno, la gente se acuerda de eso muy bien. Y no, lo tenían presente, pero en general no es así. Por ejemplo, acá al museo, nosotros cuando hicimos este museo pensábamos en personas nacidas antes del 72, ¿sí? Y, o sea, franja etaria, vos para arriba, ¿no? Y no sé si llegaron a ver, hoy hubo poca gente, pero en general son personas de edad promedio de 25 años las que vienen aquí. Personas, digamos, que no conocían la historia, que vienen al museo porque figuramos bastante bien rankeados internacionalmente en atractivos de Montevideo, pero que no la conocían.
¿no? O sea, aquí hay muchas facetas, tú lo dijiste al principio. Y en el afán ahí de querer hacer conocer a Uruguay, ¿había algo que te ligaba, digamos, con la historia directamente o era más lo emocional de decir, bueno, esto fue un ejemplo de vida de mis compatriotas, por ejemplo? No. Personalmente yo tenía conocimiento de algunas personas que iban a bordo, muy pocos, honestamente. Servino era hijo del abogado de la empresa de mi padre, o sea, había vínculos de vecindad con otros y bueno, pero básicamente no, yo lo veía como una proeza que era única en el mundo, ¿no? En la historia del planeta Tierra. Totalmente, fue muy inspirador, ¿no? Para todos los que fueron conociendo esta historia, todos los que fuimos conociendo esta historia también, a mí me tocó en mi época, en algún momento, bueno, cuando salió la película Viven, claro. para mí fue un shock tremendo, ¿no? Viven fue una buena forma de llevar la historia a la generación siguiente. Claro. Ahora están haciendo otra película, ¿no? Que se llamará La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve, la estoy esperando. Dijeron que era 2023, bueno, todavía quedan 6 meses para que sea en este año. Sí. Quiero que sea en este año. Bueno, me gustaría saber un poco en qué momento tomaste la decisión. O sea, nos quedamos en esa parte de tu historia. Estabas repartiendo los libros ahí, medio como para que conozcan a Uruguay y todo, y en algún momento dijiste, se te prendió la lamparita y dijiste, quiero contar esta historia. A algunos de los sobrevivientes que yo, obviamente, de adulto los fui conociendo por ya temas comerciales, a vecindad, a amistad. Y siempre planteaba la inquietud de por qué no se hacía, ¿no? Tú vas a ellos mismos. Claro, tú vas a Holanda y vas al Museo de Ana Frank o vas al museo, a algún lugar vinculado al Holocausto en Alemania o al Checkpoint Charlie en Berlín o en Estados Unidos también hay tantas de las Torres Gemelas y yo veía que, pucha, estamos perdiendo algo, ¿por qué no? Y que no. Y había una especie de respeto tanto de un lado como del otro, que nadie lo quería hacer, hasta que un día se ve que mi perseverancia fue tanta, para no decirlo en lenguaje más grosero, que uno de los sobrevivientes me dijo, loco, si quieres hacer un museo, hacelo tú. Y, bueno, el que anuncia no traiciona, y ahí fui generando lentamente, no muy lentamente, gracias a oportunidades. Yo buscaba un lugar, surgió el Tajamar de Carrasco, Virginia Robinson tuvo la amabilidad de cedernos el local durante un mes, pero yo no tenía nada preparado y nos fijó una fecha, tuvimos 3 semanas para armar todo, sin tener, lo único que yo tenía era la maqueta del avión. Entonces fue mucho estrés, pero muy positivo. Fue un fracaso rotundo desde el punto de vista de cantidad de personas que vinieran. ¿Pero era eso, iba a ser museo o exposición? No, una exposición por los 40 años, porque no había intención en su momento de hacer algo por los 40 años. E incluso yo insistía hace ya mucho tiempo antes de que se generara en el correo una estampilla conmemorativa. Y bueno, finalmente el año pasado se hizo, pero hace 20 años estoy atrás de la estampilla y siempre había argumentos de lo más tontos y arbitrarios para decir que no. Y bueno, cuando veía que los 40 no iban a ser conmemorados de la forma que yo entendía que era oportuno, planteé la idea de hacer esa exposición, se hizo. Fue linda, pero no fue exitosa. Replicamos eso en el entonces Conrad, en Punta del Este, durante casi un mes, 3 semanas, unos costos brutales, no tanto por el Conrad, sino por la logística. Y si fracaso fue Tajamar, el Conrad fue 3 veces fracaso. ¿Fracaso en qué? ¿En concurrencia de gente? Sí, claro. Sí. O sea, en Tajamar, me acuerdo perfectamente, tuvimos 1.035 visitantes en casi un mes. En el Conrad tuvimos 104 y después fuimos a Solanas, donde tuvimos 28 personas en un mes. Y ahí dije, no, esto no puede ser, y ahí fue donde procuré un lugar para hacer algo parecido a lo que ustedes están viendo hoy día. Y esto fue, deduzco que fue... 2012 empezó. 2012, claro. Mirando 10 años para atrás, dijiste, el año pasado fueron los 50 años. Ahí en 2012-2013 nació este espacio. 2013...
abrimos este espacio. Primera vez. 2013, o sea, llevamos 10 años en este lugar, claro, mucho más modesto, más chico, menos cosas, ¿no? De hecho, era, digamos, las cosas de Tajamar que las poníamos en otro lugar, pero poco a poco ganamos la credibilidad. Tuvimos donaciones muy importantes de madres, de los que nos volvieron, se dieron cosas de sus hijos. Realmente fue... es muy emotivo trabajar acá, ¿no? O sea, por eso yo te decía al principio, a veces es necesario enfocar este tema también con humor, porque realmente vemos que este museo le ayuda a muchísima gente que tiene unas vidas muy complicadas y muy duras, y ven a través de esta historia, como dicen los mismos sobrevivientes, ¿no? Que si ese grupo de uruguayos pudo enfrentar situaciones tan adversas y salieron para adelante, la vida no puede ser tan difícil para ti. Totalmente. ¿No? ¿Qué era lo que te motivó y lo que te motiva, porque seguís manteniendo este espacio cultural a la hora de convertirte como en un narrador de esta historia? Tal vez desde afuera, generando este espacio, como te decía, cultural, este museo, que se fue llenando de un montón de cosas que, como me contás, te fueron donando, que siguen contando esa historia y cada vez con más detalles, ¿no? Porque cada donación me imagino que contaba un pedacito más de la historia. No, si yo te empiezo a contar ahora de cada pieza que ves acá, no paramos en 5 años. O sea, es muy intensa esta historia, muy intenso todo. Tuviste la galería que tenemos de objetos de familiares donados por los familiares de los que no volvieron, testimonios de los sobrevivientes, piezas inéditas. Acabamos de mover en Melilla, tenemos un Fairchild Fokker que es parecido al avión que cayó en los Andes, para tener una especie bueno, es un proyecto todavía no concluido. Tenemos en mi oficina, en el fondo del jardín de la oficina, tenemos un cockpit, un FH-227 idéntico. Tenemos el timón de cola del 570, que fue también una sesión de gente muy noble, ¿no? Hay gente que ve que esto es un lugar digno, y muchos familiares nos dicen, yo tenía esto en mi placar y ahora veo que hay gente que se inspira de las piezas que fueron de mi hija o de mi hermana o de mi... Seguís detrás de la historia. Sí, seguís buscando buscando gente conociendo, joven. Buscando gente joven. Mauro hoy cumplió 21 años. Claro, Tengo nos saludamos al comienzo. Tengo a Lucía, que es también joven, y tengo a Valentina dando vueltas por el mundo en este momento, y realmente es una satisfacción lograr que es gente que no tiene nada que ver con la historia, no es descendiente de ninguno de los familiares o de los sobrevivientes, cómo nos apoyan, ¿no? Aquí el más viejo por lejos soy yo, seguido por Jaime, que le llevo 15 años. ¿Qué esperás que se encuentre la gente cuando viene acá? No importa las edades, digo, ¿qué te imaginás que se puede llevar de acá? Es una linda pregunta. Yo creo que si tú venís porque sos fanático de la historia y traes un acompañante que no lo es, ese acompañante no se va a aburrir, ¿no? Porque aquí hay arte, arquitectura, hay termodinámica, hay incluso religión, cada uno elige lo que quiere ver, porque esta historia, repito, es muy polifacética, ¿no? Y el museo trata de un poco abarcar en un amplio sentido, no aburrir al visitante. Repito, no es una historia que aburra, sino que simplemente hay gente que entra al museo y no sabe de qué se trata. Entonces, hay gente que no quiere entrar porque, ay no, un accidente aéreo, qué mal gusto hacer un museo sobre accidente aéreo. Y ahí esa misma persona que entró así sale motivada y te deja unos comentarios en TripAdvisor que te emocionan, ¿no? Como le pasó seguramente a un montón de estas personas que dejaron su comentario. A vos personalmente, ¿qué te marca o qué te toca de esta historia? ¿Con qué te identificás? ¿Qué te ayudó de esta historia en tu vida? Yo diría la perseverancia, el concepto de fijar objetivos. Mis pobres colegas siempre están muy preocupados cada vez que los reúno, porque saben que va a venir otro proyecto raro, ¿no? y siempre la presión, ¿no? Queremos que el sello esté pronto antes de, o que tal cosa, o que tal vitrina,
No, me sirvió pero digamos también hay otras experiencias mías digamos, que me han ayudado a ser así como soy, no solamente por esta historia. O sea, esta historia es muy reconfortante, ¿no? Muy motivante y te demuestra a cada rato que la vida tiene final. O sea, como yo digo, si tú me preguntas qué resume el museo, la frase de Arturo Nogueira, la frase final, ¿no? La vida es dura, pero merece ser vivida aún en el sufrimiento. Eso es una frase impresionante, ¿no? Dicha por un muchacho de 20 años que se está por morir, que sabe que no va a vivir más y pucha, ¿no? Tú capaz que aquí estás preocupado porque puedes quedarte sin wifi. Claro. O sin batería en el micrófono, lo acabas de decir hace 10 minutos. O sea, son banalidades, son banalidades y... Es como poner en perspectiva las cosas o prioridades en la vida. Sí. Esta historia Darle la importancia enseña. de vida a las cosas que la merecen, ¿no? A mí me queda una frase de todas las entrevistas que vi, de los libros y todo, me queda la frase es, mientras hay vida y esperanza y mañana tal vez, que repite mucho Canessa cuando va a las entrevistas y demás. A mí me toca mucho. No, todos tienen lindas frases, todos hablan con una solvencia brutal, ¿no? Es muy digno escucharlos y hay muchos conceptos que ¿no? Tú citaste recién a Canessa, pero digamos, todos tienen Sí, claro. vivencias propias también, ¿no? O sea, Canessa, por ejemplo, con que tenemos más de lo que precisamos y que hacemos menos de lo que podemos y todos tienen sus buenos dichos y uno se los cree. Tiene un grado de credibilidad muy, muy grande esa gente. Te vi que mientras estábamos ahora conversando, prestando atención en, no sé si consciente o inconscientemente evitabas decir la palabra tragedia. ¿Es por algo en especial o porque querés mostrar justamente esta historia como un milagro, si se pudiera poner esa palabra? La palabra esa costó 9 meses de discusiones en el Parlamento por la moneda, ¿no? ¿Sabías? No sabía. Sí, por la cruz. No querían que hubiera una cruz por un país laico. Ah, claro. Pero no, capaz que sea inconsciente. Pues yo creo que la gente, hay una historia muy triste. No, señora, sí, claro que es triste. Aquí hay familias que sufrieron muchísimo, ¿no? Yo veo los chicos Metol que perdieron casi sus 2 padres, ¿no? Y después vuelve el padre solo, pero si bien hay drama y tragedia, yo creo que esta historia domina todo lo que podemos hacer desde la adversidad, ¿no? Las madres que perdieron a sus hijos generaron esa cosa maravillosa que es la biblioteca de nuestros hijos y no sé, no, debe ser subconsciente. ¿Alguna historia de todos los que protagonizaron este evento? Pero digo, no sé por qué se me ocurría de los 16 sobrevivientes, alguno, no sé si por resiliencia o por qué, pero alguno de los 16 que vos te conectes más con la historia de él o que digas, no sé, me identifico con... De los 16 sobrevivientes, uno de ellos. Yo ahí quizás ya no sea más objetivo, ¿no? Para hablar de ese tema, pero no, básicamente yo los he respetado por igual. Me gusta, lo digo con orgullo, que los 16 sobrevivientes estuvieron en el museo, algunos reiteradas veces, otros pocas o muy pocas veces. A Bobby François casi que lo tuve que obligar, pero es una excelente persona, pero digamos, no quería, pero tal vez conectarse. Es una gran persona y todos tienen interpretación. Son 16 tragedias diferentes. ¿Me entiendes? O sea, para usar la palabra para que no me para que no me bardees, Nacho. Para que la estadística dé correcta. No tengo ningún, digamos, preferido, ¿no? Yo creo que todos fueron héroes, todos fueron potencialmente héroes y los que no volvieron, más aún, ¿no? Tenés personajes que no conocí como Numa Turcati, que según los relatos hay consenso en eso, ¿no? Como él dio mucho más de lo que tenía y bueno, le costó la vida, ¿no? Te iba a decir él, justamente, Numa Turcati, porque lo mencionan, no sé, como si fuera un líder tal vez, a pesar no tanto de, como líder, sino de su momento. No sé si líder es la palabra.
Ok. Pero en general no tengo... Es como si tú me preguntaras de mis 7 nietos a quién quiero más. Es una pregunta imposible de responder, ¿no? Bueno, si los comparás con tus nietos, los querés a Sí, todos sí, sí. mucho. Yo tengo un gran aprecio por Está todos. bueno. Me dijiste que Incluso tenemos un vinieron. libro en el cual comento mis vínculos con... Hay gente que yo no los conocía, obviamente, si ellos ni siquiera se conocían, yo Claro, claro, no los iba a conocer. Aparte, en aquella época, tener 2 años y medio, 3 años menos era mucho tiempo, ¿no? claro. ¿No? Ellos eran muy jóvenes Claro, pero yo era y vos eras yo tenía más 16 joven que años y ellos ellos tenían todavía. 19, 20. Georg, me dijiste que vinieron, de los 16 sobrevivientes, vinieron todos o casi todos a Sí, visitar el sí. museo. ¿Alguna expresión que te haya quedado de ellos que, no sé, se encontró con algo que había en el museo que no se acordaba y dijeron, no, mirá esto, y a vos que te llegó, no sé, esa expresión o ese momento o ese objeto que está No, acá en el es museo? obvio, Nacho, que al ver algo que estuvo tan cerca de ellos, eh, motiva recuerdos. Yo me acuerdo en una noche de los museos, yo había contratado a una música a tocar el Ave María de Bach, que fue, según Eduardo Strauch, el Ave María que sintieron cuando estaban buscando las radios el día en que Nando y Roberto habían llegado. Ajá. La radio que ellos escuchaban todos los días estaba con mucha estática. Cuando cambian el dial, surge con una claridad tremenda el Ave María y dicen, pucha, esto tiene que estar por algo, ¿no? Y vino uno de los sobrevivientes aquí a contar, sin saber que yo lo iba a conducir a ese episodio y sin saber que No, aquí mira. arriba, detrás, ¿no? Ajá. Estaba esta chica para tocar Para tocar el Ave María. el Ave María. Y, y en ese momento cuando ella dice, no, y ahí sentimos el Ave María, y bueno, imagínate la emoción, ¿no? O, por ejemplo, cuando apareció la botella, la única botella que estaba ahí abajo en la vitrina, quebrada, porque el glaciar la rompió en los 50 años, en los 47 años, porque hace 3, 4 años que apareció, y la única botella de la cual ellos tomaban agua todos los días. Eso despierta sensaciones, ¿no? Muchas. Y muchos sobrevivientes, mira, yo tengo la libretita y yo tengo esto, yo tengo lo otro, y puedo traerte lo otro que quizás sirva. O sea, los veo dentro de las pocas cosas que hay, ¿no? No te olvides que cuando ellos es como si tú tuvieras esa misma remera puesta 72 días. O sea, llegas a tu casa, la tirás. Entonces, no hay muchas cosas. El avión fue quemado, se perdieron muchísimas Claro. cosas cuando el avión fue quemado. Entonces, Encontrar algo de somos tan ahí generosos que nos dan cosas muy, muy valiosas para ellos, ¿no? Qué bueno. Lo has visto, Servino Sí. se dio su, ¿cómo le decíamos? Su Montgomery, Ajá. Eduardo Strauch, el saco que apareció 33 años después, Roberto Canessa, piezas, Nando también, Servino, por favor, todo lo que él ha dejado aquí. No, incluso Fito, Eduardo, todos ellos han dejado pertenencias muy, muy importantes para ellos, ¿no? O sea, si es el único recuerdo que te vincula con tu abuelita, Qué fuerte debe no ser. lo vas a... Es fuerte para uno que viene a visitar, que conoce de oídas la historia, ¿no? Por haber leído algún libro o no. Me imagino que para vos también por todo lo que estás contando. Nos pasa, Imagínate para ellos, debe ser nos tremendo. pasa, a mí me pasa, por ejemplo, cuando estamos ahí en el sector de las cartas de Nicolich, la carta de Arturo Nogueira, hay días que yo no la puedo leer sin que se me quiebre la voz. Y mira que la hemos leído, no sé, de veces, ¿no? Y porque te pones en la situación. Te pones en la situación, es imposible. Es como cuando vas al Valle de las Lágrimas, porque ninguna foto, ninguna película documental te va a poder reflejar la inmensidad de ese lugar. Por eso insisto que mis colegas vayan y hago lo posible para que vayan al valle, porque es impresionante y cuando llegas, lloras como un niño chico. Hay varias veces que mencionaste vos, creo, yo mencioné
No sé cuán común es para vos la palabra milagro, para mí es un poco más por ser cristiano, pero ¿crees que hay algo de milagro relacionado con la fe y con Dios en toda esta historia? Mira, eso ahí me refiero un poco a los testimonios que cada uno de ellos dio. Hay muchos enfoques. Yo creo que un comentario que una vez hizo, está publicado en un periódico, ¿no? Dando que, bueno, que él sin Canessa y Canessa sin él no lo hubieran podido hacer. O sea, no es que ellos despotriquen contra lo que ellos conciben sea Dios, pero digamos, no creo que sea un tema. Ellos no todos eran cristianos, Claro, ¿no? No todos claro. eran católicos. A pesar de que eran all Christians, no No todos lo todos, eran. ahí está el error, perdóname. La mitad de los pasajeros era de otro colegio. Claro. También, Mirá. sí, eran del seminario. Y repito, había gente que no se conocía, había gente que no se conocía de antes, ¿no? Aquel famoso abrazo entre Cochinciarte y Canessa, muerto de frío en la primera noche, y el primer diálogo, ¿cuál fue? ¿Cómo te llamas? Claro. ¿No? Pero primero se abrazaron. Entonces, esas son las cosas que hay que distinguir. Lo del Está bueno. milagro, no me creo autorizado a opinar, sinceramente, porque veo sí tenacidad, esfuerzo, los conceptos básicos del éxito, porque a su manera ellos tuvieron como grupo, tuvieron éxito en fijando un objetivo, ser perseverantes, creativos, fueron muy creativos. Si tú ves las manoplas que hicieron, los gorros que hicieron, el concepto de Los usar anteojos. los anteojos, el concepto de emplear energía solar. No sé cuántos años tenés tú. 40. 40. Bueno, esta historia pasa 9 meses antes de la crisis petrolera del 73. Nadie en todo el mundo hablaba de fuente alternativa de energía. Entonces es muy interesante y muy loable que un grupo de uruguayos inexpertos desarrollara un sistema de colector solar que ellos lo llamaban en su ingenuidad la máquina para hacer agua. Pero hoy día cualquier persona, tú, Lucía, Juan, etcétera, ya lo conocen porque nacieron con cosas negras arriba de los techos. Claro. ¿No? Pero Sí, no es más obvio, común. no es obvio. Hace 50 años atrás era... No, es como hace 5 Era años otra atrás, cosa. yo te preguntaba cómo son las máscaras para un COVID y no sabías No, cómo claro. eran ni sabías cómo ponerse. Hace Durante 3 un años año atrás estuvieron mirábamos discutiendo si a iba los al lado chinos celeste nomás. para afuera o Claro. blanco para adentro. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que aprendemos sobre la marcha, ¿no? Ahora me decís, no está autorizado para hablar de milagro de Dios en la historia. Sí. Desde afuera. ¿Vos sos cristiano? No sé. ¿Crees en Dios? ¿Lo ves así Mi o familia no? es de origen luterano, sí, Ajá. sí, por cierto, la familia, digamos, el ramal nórdico y, bueno, por el lado Bastos no, pero básicamente sí, pero digamos, yo creo en algo, no necesariamente en la figura que quizás tú llames Dios. Claro. Pero viste que a veces tengo, uno ve... tengo, como dice Desiderata, ¿no? Cualquiera sea tu concepto filosófico, esté en paz con Dios. Digo, a veces uno ve una historia y dice, esto es solamente porque estuvo Dios ahí. No, yo creo que no. Yo creo que ahí porque hubo fijación de objetivo, hubo equipo, hubo cosas que los unió, como ser un objetivo en común. ¿No? En cuanto haya un objetivo en común, independientemente de nuestro género, nuestra edad, de nuestra religión, color de piel, si hay un objetivo en común, lo vamos a lograr. Ojalá todos los políticos supieran eso, ¿no? Es un buen mensaje. Mencionaste a una compañera de trabajo que está por acá. Si querés la invitamos. Sí, tengo es ganas una de hacerle una pregunta. Un buen representante de género femenino Presentala vos, y de la entonces. edad. Lucía, por favor, acércate. Lucía, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por sumarte acá al living de ustedes, en realidad. A este espacio, a este podcast que se llama Y si fuera cierto. Bueno, Lucía, vos sos parte del equipo, parte del staff del museo. Contanos un poco qué haces y después tengo una pregunta para hacerte que me intriga un poco. Bien, bueno, yo aquí estoy con Georg, somos colegas y bueno, yo atiendo a los turistas, hacemos un poco de guía turístico, más que nada apreciar al turista que llega acá y obvio pagó avión, pagó hotel, está pagando comidas y bueno, tratarlo como una persona como
a cualquiera le gusta que le traten en otro país, ¿no? Bueno. Sí. ¿Caíste acá al museo porque viste una publicación en el diario, porque te interesaba la historia, porque sí? ¿O cómo llegó esta historia a vos? Todo eso junto. Un poco una cosa distinta. Yo me acerqué más que nada a York por el tema del aislamiento térmico. Esa es otra historia. Sí, es otra historia paralela. Está bueno. Que bueno, también por ese lado también me gustó la historia, ¿no? Como ellos sobrevivieron a temperaturas que la verdad es que son inconcebibles para nosotros, menos 30 grados, menos 40. Claro. Que yo tengo un recuerdo que yo trabajé en una fábrica que usábamos cámaras frigoríficas. Ajá. Y cada vez que nosotros nos acercábamos a tirar el producto para adentro de la cámara, que ni siquiera te daba para meterte para adentro porque era lo que te esperaba ahí dentro de esa cámara. Y bueno, y esa era la temperatura que ellos estaban ahí. De ese lado, esa historia también me cautivó. ¿Pero te llegó cómo? ¿Leíste un artículo? ¿Te contaron con tu familia? De la historia, digo. No, yo tenía leves recuerdos de la historia, pero claro, muy por arriba. Y después, bueno, cuando York me invitó, que estaba su oficina acá, me dijo, bueno, no tengo nada por el sector aislamiento térmico, pero tengo aquí en el museo. Me dio el libro Viven a leer y bueno, me lo llevé para mi casa, me lo leí en una semana ¿Y de esa historia bueno, qué es lo que más te pega? Así, que vos decís, no puede ser, más allá de lo que nos dijiste recién de la temperatura en la que estaban. Claro, capaz que ustedes hablaban recién hace un rato de la palabra milagro y eso de inentendible, inexplicable, cosas que no sé si yo lo hubiera podido hacer. Claro. ¿Entiendes? Es eso, es no poder entender cómo ellos hicieron eso y sin embargo inspirarnos tanto con la historia, tanto con los pequeños sucesos que pasaron ellos y que pudieron darle toda la mejor energía para poder seguir un paso más, un día más, un día más, un día más. Y hasta ahora que ellos dan unas charlas o conferencias, sí, también siempre te llega, ¿no? Te impacta. Sí. Yo me decía recién que viene mucha gente de todas las edades, pero vienen muchos jóvenes también. ¿Qué ves de los jóvenes que vienen acá? No sé si te queda algo de que más se les impactan o que preguntan o que se llevan. Sí, estamos notando que vienen muchos jóvenes también uruguayos. Ajá. Los uruguayos que vienen son más bien jóvenes que adultos. Porque, bueno, York me decía que cuando él abrió el museo pensaba tener a un montón de gente de su edad. Y cuando lo sorprendió cuando empezaron a llegar gente joven, 25 años, y bueno, para ellos es una inspiración porque sus abuelos le contaron de esa historia, claro, o sus padres, pero es como un boca a boca y después ellos solos se ponen a investigar y después vienen acá los jóvenes con mucha información sobre la historia. Bueno. No es a ver este museo que trata, ¿no? Ellos vienen informados. Bueno. Sí. Y York, ¿viajás todavía para afuera y te encontrás con ganas de seguir diciéndole a la gente, che, miren esta historia? ¿O surge no en forma obsesiva, surge, digamos, obviamente mi vínculo con el museo 10 años después es una dosis importante en mi vida, igual que para ella, ¿no? Ella, ¿cuánto hace que estás aquí? Casi 4 años. Entonces, ella ha ido también en nombre del museo por el mundo y siembra y cosecha, ¿no? O sea, también nos inspiramos en mirar cómo solucionaron tal tema o tal cosa. O sea, sabemos perfectamente que estamos lejos del ideal. Sabemos que hay muchísimo para hacer aquí. Y siempre compararnos, ¿no? O sea, siempre jugar en las grandes ligas te obliga a ver cómo juega el otro, ¿no? Y somos conscientes de eso, somos muy responsables de eso también, porque hemos detectado, y lo decimos con mucha modestia, con mucho orgullo también, que hemos detectado visitantes que vienen de lejos, de muy lejos, a Uruguay por el museo, por la historia.
Entonces, son excepciones por ahora, pero digamos, obviamente es la historia que nos diferencia en el mundo. Contar, ella estuvo trabajando en Santiago hace unos días y bueno, pasa lo mismo. Tú te sentás en un taxi en Santiago, tenés que siempre que digamos, marcar presencia como uruguayo, y enseguida salta el tema que, sí, los muchachos, miren cómo están los Andes hoy en Nevado, de pensar que ellos estaban en un lugar más hostil todavía, o sea, como conocen las montañas. Bueno. ¿Tú de Argentina dónde eres? De Rosario. Bueno, está. No conozco. Bueno, conocí después las montañas. La avenida Oroño. Sí, el Negrini de Oroño. Pero, ¿cómo te puedo explicar? En general, los visitantes de Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Holanda, Suiza, Norte de Italia, Canadá, son los que más tiempo se quedan aquí adentro, porque conocen lo que es el frío. Claro. Conocen lo que ella sabe de la cámara. Y no pueden creer que escalaron. Y ojo, la cámara así. De ella es menos 20. Ellos llegaron de temperatura de menos 30 grados, ¿no? Y con un zapatito así, de verano, y yo me estoy quejando del frío ahora, no puedo decir nada. Sí, ¿viste? Impresionante. Nos estamos acercando al final, lamentablemente. Tengo 1000 preguntas que tengo que obviar por el tiempo. Hace una. Pero voy a hacer una. En realidad, más que hacer una pregunta, es pedirle a ustedes que me cuenten y que le cuenten a la gente que va a ver este episodio del podcast por qué estaría bueno visitar este museo y conocer esta historia que cuenta el museo. Pregunta difícil, ¿no? Yo creo que no sería de gran utilidad que nos dijeran las expectativas, las críticas, mejorar el producto, ser consciente que aquí representamos el país, como ella bien lo acabo de explicar, qué atrae Uruguay a la gente, ¿no? O sea, y somos conscientes de ese rol, ¿no? Somos conscientes de ese rol, y por lo cual todo visitante puede dejar su huella en la medida que aporte ideas y sugerencias, ¿no? Viables, ¿no? Porque que me digan que haga una torre de 110 metros para atraer, eso es muy práctico, muy lindo, pero no es viable. Y si tuvieran que resumir cualquiera de los dos, la gente que entre al Museo de los Andes 1972, ¿se encuentra con qué? Con una experiencia distinta de la historia, de leer un libro, porque todo lo que está hecho acá está hecho con mucho esfuerzo de investigación, con mucha como ponerse en el lugar del que lo va a ver, bien leíble, bien amigable. El museo es, más tener los objetos te transmite una energía distinta a ver una película, obviamente. Y que estamos distinto. Nosotros acá es lo que marca la diferencia de venir a un museo, que te vas a encontrar también con un guía que te va a explicar, le vas a poder hacer una pregunta, está la historia viva. Y a veces vienen hasta familiares y sobrevivientes, ¿no? O sea, claro, ellos son los huéspedes naturales de este lugar, ¿no? ¿Tuvieron la oportunidad ustedes de ir al lugar donde cayó el avión? Ella todavía no, pero digamos es materia pendiente. La otra colega, Valentina, ha estado y tratamos que siempre conozcan ese lugar porque transmite, ¿no? Materia pendiente para mí también, de paso. Y para el equipo también. ¿Quieren ir a las montañas, chicos? Todos, dice. Nos vamos todos de nuevo tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias, York. Gracias, Lucía. Gracias por el tiempo de ustedes. Y gracias por compartir este pedacito de su pasión, de su vida también, de contarnos esta historia. Un poco más, no solamente ahora hablando, sino contar la historia desde el museo. Ojalá que más gente lo pueda conocer, pueda inspirarse también en la historia de cómo salieron adelante los sobrevivientes. Y si hay algo que no les pregunté y que les gustaría que les pregunte, me lo pueden decir ahora y callamos para siempre. No, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y también, honestamente, esta historia nos dio fuerza a Lucía, a Jaime, a Henriette, a Valentina, a mí, y a todas las personas que estuvieron vinculadas al museo en el pasado, Natalia, Andrea. Y no quiero citar a todos porque voy a olvidar a uno y eso es muy ingrato, pero especialmente durante la pandemia, cuando el otro día estábamos mirando las estadísticas y había semanas donde venía una persona. Y pucha, mirá que la idea de cerrar el museo estuvo siempre latente. Y ahí
te das cuenta que viene gente. Por ejemplo, hoy tuvimos un grupo de huérfanos, no voy a decir de dónde ni nada, porque esas cosas no me gustan. Y quieras o no, ojalá que esta historia, la dedicación que le dimos, y que le haya hecho clic, ¿me entiendes? La vida es dura, pero merece ser vivida. Eso, si la gente sale de aquí coincidiendo quizás con que eso es la mejor cosecha, creo que nos podemos dar por satisfechos. Muchas gracias a los dos, a todo el equipo. Gracias también. a ustedes. Gracias a ustedes. Y a ustedes que están ahí del otro lado. Se pensaron que me habían olvidado, no me había olvidado de ustedes. Denle me gusta, compartan este episodio también. Recuerden de suscribirse allí a Nuevo Tiempo Uruguay. Síganos, compartan los episodios, comenten ahí abajo. Y también les comentamos que debajo, en la descripción de este video, va a quedar allí los datos del museo, los horarios, todo para que ustedes puedan venir, puedan visitar y puedan conocer un poco más de esta historia, para mí buenísima y súper inspiradora. Gracias por acompañarnos. Esto fue Y si fuera cierto podcast, y así se va un episodio más. Chao.